Una tarde muy especial. Todos estos días son muy especiales, ¿o no? Todos tenemos nuestra historia, nuestros procesos, nuestras circunstancias, nuestras familias. La vida nos lleva por esos lugares que a veces planeamos porque tenemos una agenda, tenemos planes, y está bueno planear. Jesús dijo, antes de hacer una torre hagan cálculos, y de eso viene de la palabra calculadora, hacer números y programar y esas cuestiones. Pero lo cierto es que en nuestra vida no todo es planeado, ojalá fuese todo planeado. Yo decía cuando era chico, no me voy a casar a la edad de mi papá, es muy viejo a la edad de casarse, 28 años, es un tipo viejo, y me casé a los 33 años. O sea, casi como Cristo que me crucificaron, algo así. O sea, mi señora pensaba casarse a los 18, menos mal, si no, no me conocía a mí. Tenía que tener casi mi misma edad. Así que hay cosas que planeamos, hay cosas que no planeamos. Lo cierto es que la vida nos lleva por muchos lugares. El Señor ha prometido estar con nosotros, pero honestamente a veces nos cuesta circular por algunos procesos de la vida difíciles. Uno de los mejores amigos que tengo vive muy cerquita de este lugar. Hace escasamente una semana perdió a su cuñado, el esposo de su hermana, por supuesto, y obviamente hay circunstancias que son muy difíciles. Hemos dicho estos días que a veces 4 palabras pueden significar un cambio radical en nuestra vida. Se murió mi papá, me quedé sin trabajo. No llegaron los papeles. Así que está hasta divertido este juego, pero en la vida estas cosas nos marcan y es cierto que a veces tenemos que tener discernimiento, sabiduría de Dios, estrategias de Dios. Más de una vez le decimos, Señor, ¿cómo resuelvo esto? Alguien dijo que la vida es hacer una escena de la cual tenemos que ser los protagonistas, los actores, pero no nos dan un libreto. Y para ser padres, para hacer todo lo que hacemos en la vida, tenemos a veces algunos manuales, algunos libros, pero en algunas circunstancias en particular aprendemos caminando, hacemos camino al andar, como decía el poeta también. Yo quiero que compartamos una palabra acá en Segunda de Reyes, capítulo 4, es una palabra que hemos compartido con Andrea, con mi esposa, y a decir verdad, tuvimos que decir, Señor, ¿qué quieres decir con esta palabra? Porque había cosas que no estábamos entendiendo, y obviamente si está en la palabra de Dios, es revelada y tiene un porqué y un para qué también, ¿sí? Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 al 41. Vamos a ver un episodio un tanto raro de la vida de un profeta que es uno de los referentes que más me gustan de la Biblia. Es un hombre de milagro, es un hombre que fue muy usado por Dios, una vida de una gran aventura de fe. Parecería que a él todos los problemas se le solucionaban, pero hubo un problema que vamos a abordar ahora que realmente era de difícil resolución. Y dice así textualmente la palabra: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje, un guiso, para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces él dijo: traigan harina, y la esparció sobre la olla, y dijo: den de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. O sea, es un episodio de resolución media rara, pero Dios algo seguramente nos va a querer decir, porque cuando estamos sometidos a pruebas, siempre la promesa es que Dios nos dará una puerta de salida. O sea, la prueba para nosotros es un aprendizaje, un desafío en nuestra fe. Cuando creemos que todo está muy ordenado y todo bien, ahí siempre Dios nos somete a la prueba. La prueba significa que mis recursos, las herramientas que hasta ahora me funcionaron, ya no me están funcionando. Todos nos amparamos a la receta del éxito. En tal problema yo hice tal cosa, me funcionó y me aferro al método, pero la prueba me lleva a un plano donde mi recurso, mi intelecto, mi capacidad humana de poder resolver los problemas parece que no pudiese alcanzar.
Y este episodio es raro, ¿por qué? Porque este Eliseo, que está siempre rodeado por profetas, por gente, es un profeta que parece va circulando la vida con muchos amigos y con situaciones que enriquecen su vida, pero básicamente él era un asesor presidencial, alguien que vivía en la corte, y ustedes saben que en esas esferas casi no hay necesidades, por lo menos las básicas. Se puede comer, se puede descansar, hay seguridad. Lo veo también en Eliseo en distintos episodios también, pero siempre parece que la respuesta fue inmediata. Había una vez que estaba con una mujer, o llega a un lugar donde una mujer también estaba pasando por un tiempo de necesidad, y él, por medio de él, mejor dicho, Dios hace un milagro de provisión, pero parece que esta historia ya está más complicada, más complicada. Lo primero que creo que podemos aprender de esta palabra en esta tarde es que crisis siempre es un contexto de oportunidad. O sea, para algunos crisis es un contexto de fracaso, pero en Dios la crisis es un contexto de oportunidad. O sea, fíjense que dice, Eliseo volvió a Gilgal. Y Gilgal, me hace acordar hasta una canción que cantábamos cuando éramos chiquitos, que tenía que ver con un lugar donde había milagros, había provisión, un lugar donde el que estaba funcionando acá como primera línea era un tal Elías. Y Elías había sido su referente. Él estaba en Gilgal con este Elías, entonces él estaba como tranquilo, seguro. De hecho, Elías había sido la persona que lo desafió en su llamado. Él estaba trabajando y él sintió un llamado de Dios a seguir con Elías. Y cuando Elías iba para una ciudad, él iba con Elías. Se hicieron amigos inseparables. Él termina haciendo de Elías un padre espiritual. De hecho, la historia la conocemos cuando Dios, de una manera majestuosa, milagrosa, lo arrebata y él se queda mirándolo y diciéndole, Padre mío, Padre mío. Pero ahora quedó solita mi alma y los problemas ya tenían que abordarlos solos. O sea, el Gilgal para él era un lugar de seguridad, pero ahora es un lugar de hambre. Hay lugares que en algún momento en nuestra vida fueron lugares donde nos hemos sentido realizados, alimentados, acompañados muchas veces de personas, pero a veces nuestro Gilgal se transforma en un lugar donde hay necesidad, donde hay desafío, y había grande hambre en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Que las dificultades no son señales de Dios para destruirnos, son enseñanzas para aprender a continuar. No sé lo que estás viviendo, pero Dios detrás de esa situación, de ese contexto de dificultad, algo te va a dar, algo va a enseñarte, algo va a proveer. Una puerta se abrirá para que sigas caminando en el propósito de Dios. El temor te enfoca en lo difícil, la fe siempre te va a enfocar en el Señor. Y acá empieza el momento de estrategia. Algo Dios pone en su corazón. Y una de las primeras cosas que vemos que dice en este contexto de hambre, donde ni siquiera el resto de los profetas podía solucionar esta solución o esta situación, y donde acá lo primero que él le dice a su criado, pon una olla grande. Es como que Dios muchas veces en el área de dificultad nos está desafiando la fe en esa área. Hemos pasado dificultades económicas, que es lo primero que nosotros somos tentados. Dejo de dar porque Dios sabe que no estoy teniendo. Sin embargo, en esa misma área Dios te está diciendo, haz algo, pero de un tamaño mayor. Si había hambre y gente con hambre, lo que Dios está diciendo, vas a hacer algo con el suficiente tamaño para que esa gente que depende de ti se alimente de la mejor manera. Y Dios siempre pone gente a nuestro alrededor. Ha puesto en primer lugar un matrimonio para que tu esposa, tu esposo se nutran de tu amor, de tu cariño, del alimento, de lo que estás cultivando con el Señor. Desgraciadamente a veces hacemos todo lo contrario. Tenemos problemas y parece que la pobre mujer es la que tiene que hacerse cargo de todos nuestros problemas, y lo digo como hombre muchas veces, y después queremos que sea la mujer más feliz y contenta del mundo cuando yo descargué todos mis problemas en ella. Y es algo que yo estoy haciendo mal, tengo que bendecirla, tengo que tener esa capacidad de sostenerla, de abrazarla. Y de igual manera, las mujeres, ustedes no saben la capacidad que tienen para que un cumplido de ustedes toque nuestra autoestima, que muchas veces cuando
no alcanzamos a ser los proveedores que a veces nos demandamos a nosotros mismos, estamos tan caídos en nuestra baja autoestima, pero una palabra me alimenta. Todos tenemos una olla, todos tenemos la capacidad de bendecir. Nuestros hijos son bendecidos por los padres. Hoy, para los hijos, tener un padre que se haga cargo es un privilegio. En una sociedad del placer, de la no responsabilidad, de poder vivir la vida loca, como dice algún filósofo por ahí, Cari Lindo, hoy nosotros tenemos como padres la bendición de marcar el destino de nuestros hijos. Es cierto que ellos van a pasar por dificultades. El hambre va a visitar la vida de nuestros hijos, tarde o temprano. Aún cerca de nosotros tendrán sus conflictos, sus dudas, sus debilidades, sus rebeldías, ¿por qué no? Pero lo que Dios nos está diciendo, pongamos una olla grande, porque en la olla se hace comida para alimentar a gente que tiene necesidad. Y lo que Dios nos está diciendo, que tenemos que ser protagonistas de las soluciones. Eso lo vemos tanto en las iglesias. No, en esta iglesia no hay amor, ese es un ejemplo claro. Ahora, si la iglesia somos nosotros, ¿qué tal si generamos amor para la iglesia? Dice la palabra que nosotros perfeccionamos la obra de los santos para la obra del ministerio, del evangelio. Quiere decir que los demás se perfeccionan. Si necesita ser perfeccionado el otro, ¿qué significa? Que tiene imperfecciones. Yo tengo que ser protagonista de la solución de los problemas de la iglesia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, soy responsable. Algo puedo hacer. Yo puedo preparar una olla grande para alimentar la necesidad de los demás. Y termina diciendo ahí también el pasaje, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Significa que todos podemos alimentar, todos podemos retroalimentarnos con los dones, la capacidad y todo lo que recién tan precioso hemos escuchado. Ese es el propósito. Estamos para ser protagonistas de la solución de los problemas. Pero dice algo más que me llamó la atención. Una olla, ¿cómo es la olla? Grande. Pero hay hambre y no tengo una olla grande. Significa yo voy a seguir pensando que Dios va a hacer algo, pero que yo tengo que tener una fe suficiente para que ese tamaño de Dios sea suficientemente grande para bendecir. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la primera etapa en este lugar, en este país, teníamos un desafío también como plantadores. Yo había orado mucho al Señor, habíamos esperado delante del Señor y claramente Dios nos dio convicción de comenzar la obra. Pero déjeme decirle que el tiempo pasaba y siempre éramos los mismos, siempre los mismos. Obviamente las madrugadas a veces son los momentos donde nosotros estamos en más diálogo con nosotros, con la almohada, con Dios. Y recuerdo claramente una noche que me levanté, no sé si fui a tomar agua, y sentí la voz del Señor tan claramente. Él me decía algo así como, si yo te he dicho que voy a dar agua, no dejes de construir tu arca. Interesante, ¿no? Porque le decía al Señor, ¿para qué hago todo lo que hago? No estoy viendo resultado. Pero el Señor dice, haz una olla grande. Algún día va a llover. Algún día lo que estás preparando ahora va a ser el alimento para tu fe, para alimentar a otros. Estamos modelando la vida de nuestros matrimonios, la vida de nuestros hijos. Y qué bueno es tener una fe amplia, porque Dios es un Dios que desafía nuestra fe. Lo que alcances a divisar será tuyo, Abraham. Jesús dijo, conforme a tu fe, a tu medida de fe, a tu tamaño de fe, será hecho. Pensar en grande. Pero también dice, haz un potaje para los hijos de los profetas. Haz un potaje. Y acá me gusta algo, porque en las iglesias hablamos mucho de fe, ¿o no? Si tuvieres fe como un grano, y dale con la fe, y dale con la fe. Pero la fe sin obras no existe, está muerta. Muéstrame tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mis obras por medio de la fe. Entonces a la fe hay que activarla, o sea, hay que hacer algo en pro de la fe. Nosotros estábamos hace un tiempo atrás queriendo terminar un proyecto en la casa.
habíamos agotado todos nuestros recursos, creo que estos días estaba compartiendo eso, pero un día dijimos, vamos a usar nuestra fe. Había 2 paredes que no estaban terminadas. Y empezamos a orar, todo muy bien, hasta que recibí una llamada de un amigo, ¿tienes alguna cosa para hacer en casa? Mi empleado ya está pago. ¿Y qué hicimos? Empleamos nuestra fe, le dijimos, vení que empezamos. No teníamos ni para los materiales. Le digo, Andrea, hemos orado, Dios está moviendo el cielo, pasá la tarjeta de crédito y que vengan los ladrillos, venga el cemento. Yo quiero decirte que ese primer paso de fe Dios lo honró y la casa se terminó en tiempo y forma de una manera impresionante, inexplicable. Y he aprendido que hay que hacer obras de fe. Es lindo decir, Señor, yo quiero caminar hacia ti por medio de caminar sobre las aguas. Y el Señor lo que está diciendo, ven, hay que dar un primer paso. Los primeros pasos que no se ven las cosas, los primeros pasos de riesgo. Siempre la fe va acompañada con la obra. Alguien dijo que la fe que mueve montañas viene acompañada quizá de una pala. ¿Te gustó esa? Algo hay que empezar a hacer, no es solamente esperar y orar, hay que echarle mano a las cosas. Por eso hay que continuar aquellos proyectos, aquellas cosas que el Señor ha plasmado en nuestro corazón. Llámenle los sueños de Dios, los propósitos de Dios, los proyectos de Dios. Hay que seguir adelante, aunque en principio no vemos resultado, pero si es algo que Dios puso en tu corazón, hay que empezar a caminar. No empezamos de grandes cosas. Mire, el reino de Dios fue establecido a través de la persona de Jesucristo. Cuando todos esperaban otra cosa, a Dios parece que le encantó en su santo humor decir, esto va a comenzar con unos pañales en un pesebre de animales. Nunca menosprecies lo de Dios, aunque tenga olorcito a bebé. Porque puede venir un reino con todo eso. Haz un potaje, haz algo, móvete. Haz lo que tengas que hacer. Esa fe y esa acción de fe mueve el corazón de Dios. Dios nunca hizo un milagro sin desafiar un acto de fe. ¿Quieren alimentación? ¿Qué hay por ahí? Hay panes, hay peces. ¿Quieres un milagro, viuda? ¿Qué tienes en casa? No tengo nada. Siempre algo tenemos. Si Dios te dice, dame algo, es porque Él ve que nosotros podemos dar algo, ¿no? Entonces, lo primero, el contexto de crisis, que sea un desafío para seguir pensando en grande, haciendo cosas en fe. Pero lo segundo que veo acá es increíble. Miren, dice, y salió uno al campo a recoger hierba. ¿Se acuerdan el relato? Yo no sé si en tu familia, pues yo lo he visto que en cada familia, en cada iglesia, en tu grupo de amigos, siempre hay un distraído, ¿o no? Siempre uno que, no, ¿cómo? ¿Qué? A veces tu marido está papando mosca, decimos nosotros. Yo creo que debe haber más pobre Eliseo, algunos ejemplos más. Siempre había un distraído acompañando a Eliseo. En un momento estaban por reconstruir o construir una casa y el trabajador se descuidó, se le cayó el hacha al río. Es para matarlo. Querido, venimos a trabajar, tenés la herramienta y se te cae justo un distraído. Y acá tengo otro distraído. Salió uno de esos siempre voluntariosos, como dice el dicho, parece, no hay voluntario, como no hay comedido que salga bien, ¿no? Y salió a buscar una hierbita para el guisito, para el potaje, y halló una como parra montés. ¿Sabe qué significa parra montés? Un yuyo venenoso que producía diarrea hasta la muerte. Querido, no podés ser tan distraído. No podés. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces en medio de tus problemas va a haber gente que traiga más problemas. Alguno que a lo que estás construyendo, lo que estás soñando, edificando, venga para envenenarte la vida. Y cuando digo proyectos es familiar, es ministerial, es de la vida de la iglesia, lo que Dios puso en tu corazón. Pero parece que vamos a hacer algo y siempre se levanta la gente que tiene una palabra negativa. Esa persona que te desarma la fe. Vas a empezar un negocio y te dice, no va a andar porque esa área no es un área para ese negocio. No pongas, querido, ese emprendimiento porque ese emprendimiento no va a funcionar.
No, la gente de esta comunidad no cree, es muy dura esta comunidad. Siempre va a haber gente, siempre va a haber gente. Y si no te parece, escuchar a la gente que te rodea. Va a haber siempre gente de fe y siempre va a haber esos 10 que fueron a explorar la tierra prometida y que dice, nosotros no vamos a poder, pero siempre Dios te va a poner uno que te va a animar. ¿O no es así? Tenemos que aprender a discernir quiénes son los que nos tienen que acompañar en los grandes desafíos de nuestra vida. Pero que el veneno lo van a poner, lo van a poner. Por eso le dijeron, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Cuidado con aquellos que te envenenan la vida, los tóxicos, los criticadores, la gente sin fe. En el Salmo 1 dice, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado que da fruto. Pero ese es el resultado del consejo del malo o el consejo del bueno. Si te sentás en una silla para perder tiempo con un escarnecedor o con alguien que te alimenta la vida con un buen consejo, una buena palabra, aunque a veces sea dura. Somos el resultado de la influencia. Por eso, cuando pensamos en grande, tenemos que saber con quién abrir nuestro corazón y contar nuestros sueños. Y lo encuentro en la Biblia por todos lados. Mencionando a Noé, de alguna manera decíamos que cuando hizo el arca, no todos le ayudaron. Una humanidad completa que no fue congruente con lo que él estaba haciendo y su propósito. Es así que era una olla grande, entraba toda la humanidad si hubiese querido participar. Pero seguramente vino la crítica, el menosprecio. Es más, su fe estaba pendiente de un hilo. ¿Cómo vas a hacer un barco en un desierto? David fue parte de un desafío de Dios para la familia. Pero él tuvo que pasar por alto el menosprecio, el de menos valor, el ninguneo, como decimos por ahí, de un padre que ni siquiera lo estuvo considerando. Yo creo que la familia para él, en ese momento, fue un veneno para su alma. El no considerado, el olvidado, el que estaba detrás de todos. Y David, sin embargo, en esa ollita con veneno, se tuvo que alimentar solo, alimentó su fe en el Señor y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Ni hablar de José, sus hermanos, le envenenaron la vida. Los propios hermanos, una falsa acusación, los malos amigos de la cárcel que cuando él los bendijo nunca se acordaron de él. Pero él aprendió a alimentar bien su ollita grande. Y bueno, tantas otras cosas que podemos mencionar, pero sí es cierto que hay gente venenosa. ¿Conocen gente venenosa por ahí? Hay gente que es mala, ¿no? Y a mí me cuesta creer que hay gente que, bueno, tiene un corazón malo. Dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por lo que habla la gente, conocemos su corazón. Y ¿sabe qué? Dice Santiago 3:8, pero hay hombre que no puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno normal. Hay personas que sus conceptos, su palabra, lo que transmiten, son un veneno mortal. Entonces habrá personas que no nos conviene escuchar. ¿Cuántos dicen así es a esto? El Salmo 143, en la versión contemporánea, dice, la lengua es aguda como de serpiente, sus labios destilan veneno mortal. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a cuidar nuestra olla, a cuidar nuestro sueño, a cuidar nuestra fe. Saber que cuando estoy haciendo algo que valga la pena para alimentar, para poder proveer una solución, cuando estoy en procesos de construir un proyecto, algo que bendiga a gente, yo tengo que aprender a cuidar esa olla que Dios me ha dado. Dios te está hablando en esta tarde. Seguí adelante, sigamos adelante con eso que Dios puso en nuestro corazón para bendecir gente. Y lo último que por lo menos estoy viendo, que es algo tan maravilloso, ¿no? Porque realmente no entendíamos el significado. Dice, entonces dijo, traigan harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué significa esto de traer harina? Con la harina se hace el pan. Esto es un símbolo, un tipo
de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que en el medio de la dificultad, en el medio de las malas influencias, siempre tenemos que considerar al Señor en nuestros caminos. Él le da forma a lo que no tiene forma. Lo venenoso lo hace comestible. Lo que me dañaba, Él lo usa en su propósito. Yo agradezco a Dios por tantas oraciones que Él no me respondió. Porque si me hubiese respondido lo que para mí era lo primero de mi vida, hubiese sido un capricho que me llevaba por otros caminos lejos de los propósitos de Dios. Es atraer a Jesús a nuestra vida, darle nuestra vida al Señor. El Señor dice que por medio de su palabra Él ilumina nuestro camino. Necesitamos esa revelación, eso que tan solo trae Jesús. Siempre Él tiene la autoridad para cambiar toda situación. A veces nuestra olla está envenenada por la enfermedad. A veces está envenenada por influencias aún diabólicas en nuestra vida, pero Él en la cruz del Calvario tomó autoridad sobre toda otra autoridad. En su llaga fuimos nosotros curados. Ahí hay solución para nuestros pecados, para nuestras caídas y recaídas. Necesitamos que en nuestra vida y en nuestros proyectos siempre Jesús esté obrando, porque a los que amamos al Señor, todas las cosas, incluidas las que hoy no entendés, las que padeces, la que injustamente estás sufriendo, todo ayuda para bien a nosotros los que amamos al Señor y fuimos llamados con un propósito. Esa vida va a cambiar. Eso que está hoy contaminado, el Señor canaliza todo para bendición de sus hijos, porque Él tiene buenas cosas para nosotros. Y hablando de pan, me acuerdo del profeta Isaías que dicen: ¿por qué malgastan la vida? ¿Por qué golpeamos a veces puertas equivocadas? ¿Por qué parece que todo depende de nosotros? Él dice textualmente: no gasten su vida en lo que no es pan, en la harina que no sacia. Óiganme atentamente, coman del bien y se va a deleitar su alma con grosura. ¿Saben cómo terminó esta historia? Después de tanta cosa ahí, se le ordenó que esparzan esa gran olla, que esparzan esa gran olla. Y una vez más, Señor, ¿qué quiere decir con todo eso? Que esa bendición de Dios, lo que el Señor está preparando a través de este proceso, cuando hay contextos de sequía espiritual, contextos donde después, de pronto tu vida eclesiástica en estos años se ha desarmado, solamente hay hambre espiritual, mi familia no está integrada. Pero Dios te está usando para que te levantes, sigas creyendo que la bendición de Dios viene a tu hogar, que la iglesia se va a levantar, que todo lo de Dios va a prosperar. Llegó el momento de compartir esa bendición también con otros. Hay que esparcir esa olla en las áreas de nuestra vida, pero también en aquellos un poquito más lejanos a nosotros que necesitan beber de lo que el Señor depositó en nosotros. Así como dice que el amor de Dios fue derramado, lo derramado no es lo que me llena, sino tan derramado que puede tocar a otros porque tiene un tamaño mucho más que para mí. La vida de Cristo es una vida de compartir, de afectar, de poder ser aquellos que cambien ambientes. Si hay algo que hemos aprendido en este peregrinar de la fe donde estamos transitando con Andrea y mi familia, es que los lugares no bendicen mi vida, pero mi vida bendice y transforma los lugares. ¿De dónde lo saqué? De Lot y de Abraham. A la hora de buscar la conveniencia, usted sabe que Lot eligió lo mejor, pero la gracia de Dios estaba sobre Abraham. Y un hombre y una mujer de fe están en un lugar para afectar el lugar. Le dieron el pedregullo, la parte más seca, donde no podía haber labranza ni cultivos. Sin embargo, este tenía esa semilla de fe, hombre de bendición. Y él fue prosperado, y fue prosperado de tal manera que el Señor le dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tenemos la capacidad de bendecir. Póngase de pie por un momento. Da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Cierra por un momento tus ojos. ¿Qué tal si
Si oramos un momento, reflexionamos sobre esta palabra. Yo no sé en qué circunstancia estás viviendo, pero sí sé que tarde o temprano la vida nos va a afectar con situaciones donde tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que ser solucionadores de problemas. Y Señor, estamos delante de ti en esta oportunidad, frente a tu palabra, y más allá de los contextos, tú ves en nosotros, así como viste en Eliseo, una persona que puede cambiar ambientes, que cuando todos se desesperan, cuando parece que todo se cae, Señor, seguimos teniendo ese porte, esa actitud de fe, esa confianza. Y en medio de la necesidad podemos seguir siendo protagonistas, Señor, para un cambio, una transformación. Señor, en esta oportunidad yo te digo, contá con mi vida para que en los lugares de necesidad tú traigas un milagro a través de mí. Que no falte mi fe, que no falte mi confianza, que pueda hacer acciones de fe concretas, guiados por tu palabra, por la convicción de tu voluntad. Señor, que yo pueda moverme en fe y no dejando de hacer aquellas cosas que la consecuencia siempre traen bendición a mi contexto. Señor, yo no conozco la situación que cada uno de nosotros podemos tener, pero Señor, yo sé que mi familia, tu familia, va a ser bendecida por tu fidelidad en la fe, por tu confianza en el Señor, por no perder el control, no perder el ánimo, sino estar, Señor, con una actitud positiva para ver lo que es correcto hacer, para tomar los riesgos necesarios. Señor, tú me dijiste que no piense en poco, sino que extienda mis estacas, porque te extenderás. Y Señor, esa olla que alimentará a muchos, aunque desconozco hoy, Señor, será una olla grande, porque hay mucha gente para alimentar. Señor, hay tanta necesidad alrededor, como lo hay en nuestras familias, en nuestro grupo de amigos, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, aún en mi iglesia, Señor. Señor, dame la capacidad de tener una actitud de gente generosa, de gente sensible a la necesidad, y que todo lo que yo, Señor, decía en mi vida sea priorizando tu reino, porque del resto, Señor, te preocuparás por mí, será una añadidura para mi vida. No me quitará, me añade, me suma, me alimenta, me multiplica. Decirle al Señor, Señor, dame la capacidad de enfrentar esta crisis con una actitud de fe. Señor, dame la capacidad de seguir pensando en grande, conforme a tu palabra y no conforme a una circunstancia inmediata, Señor. Señor, que no estemos añorando nuestro Gilgal como que lo pasado fue mejor. Hoy el pasado no existe. Hoy mi Gilgal es diferente. Tengo un nuevo desafío. Necesito la revelación nueva de Dios para este tiempo. Necesito que refresques mi fe. Refresque, Señor, mi ánimo, mi motivación. Y, Señor, que esté mirando adelante, porque tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viví será más pequeño de aquello que viene para mi vida, Señor. Señor, yo quiero tomar autoridad en el nombre de Jesús para poder liderar, para poder conducir, para poder abrazar. Y bendecimos, cerrando esta oración, la vida de nuestros matrimonios, para que sean alimentados con bendición del cielo a través de nuestra vida. Señor, bendecimos la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas. Señor, que nosotros seamos los que lideremos un proceso de bendición, abriendo camino con una visión amplia para los que nos siguen y dependen de nosotros. Señor, bendigo la vida de cada uno en sus familias. Señor, declaramos que viene respuesta en los momentos de necesidad. Señor, tu palabra dice que prosperaremos en todo como prospera nuestra alma. Por eso reclamamos que abras puertas aun aquellas que no están en el protocolo ni en la agenda. Señor, tú eres el Dios que nos enriqueces y nos bendices conforme a tu riqueza en gloria que está reservada para nosotros. Señor, bendice lo que vemos, lo que no vemos.
Tú dices en tu palabra, Señor, que caminaremos por caminos que ya preparaste de antemano. Por eso, gracias, porque somos bienvenidos a los nuevos desafíos. Bendice esta comunidad, bendice, Señor, esta iglesia que ha abierto una puerta, una olla grande, una visión grande. Hoy quizá la olla vacía, pero, Señor, con una olla que alimentará y que se extenderá. Y tomo esta palabra aún proféticamente, que se esparcirá para bendecir a multitudes que hoy necesitan de tu alimento, Señor. Te bendecimos. Levanta tu mano y decirle, Señor, recibo esta palabra para mi vida. Contá conmigo y te doy gracias, Señor, porque en el tiempo de hambre y necesidad tú sigues soñando grandes cosas para nosotros. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.